¿Cómo está? Bien. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ernestina Godoy, consejera jurídica, y el doctor Arturo Saldívar, coordinador de política y gobierno, y nos van a platicar de los avances en la selección de candidatos y candidatas que está haciendo la comisión del Ejecutivo para la participación en la elección de las personas juzgadoras el próximo 1 de junio. Entonces le voy a dar la palabra al ministro, ¿verdad? Y luego a Ernestina. Y también hoy toca detector de mentiras y está Miguel con nosotros para cerrar la conferencia. Hoy vamos a Puebla, vamos a la inauguración de una sede del Instituto Politécnico Nacional que se hizo con recursos del gobierno de Puebla, del gobernador Sergio Salomón, que termina su mandato este domingo, entra ya Armenta y pues vamos a ir a Puebla después de la mañanera, nos vamos para allá. Adelante, ministro. Con su permiso, presidenta. Buenos días. Siguiendo con el ejercicio de transparencia, de informar a la sociedad y al pueblo de México sobre los avances y el proceso para la elección de las personas juzgadoras el próximo año, quiero informarles a nombre del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo en qué estamos en este momento. La que sigue, por favor. Estamos en la etapa de verificar los requisitos de elegibilidad, es decir, analizando los documentos y cada uno de los requisitos que establece tanto la Constitución como la convocatoria para que las personas aspirantes sean elegibles. Aquí viene en la gráfica los requisitos que se están solicitando y estamos en esta primera etapa, que es una revisión solamente formal, no todavía de si los perfiles son adecuados o no. La que sigue, por favor. Hasta este momento llevamos un 84% de avance en la revisión. De las 18,447 personas inscritas, se han revisado 15,533 expedientes y nos faltan por revisar 2,914. El resultado final de esta primera etapa lo daremos a conocer en el micrositio del comité el próximo domingo 15 de diciembre. Quiero comentarles que en nuestro comité no hemos tenido problema de duplicidad o de registros múltiples porque pedimos la CURP y la CURP en nuestra plataforma hace imposible que se pueda registrar una misma persona varias veces. La plataforma detecta inmediatamente si la CURP ya se utilizó y rechaza otro registro adicional. Por eso estos números que estamos teniendo aquí son registros reales, cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Hasta este momento, ¿cuáles son los resultados que nos arrojan? 8,626 personas reúnen los requisitos de elegibilidad. 5,795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, porque las calificaciones no son las adecuadas o porque no se acompañaron documentos esenciales para acreditar que son elegibles. Y estamos en observación 1,112 personas. ¿Qué quiere decir en observación? Personas que aparentemente reúnen los requisitos, pero que hay duda sobre algún documento y se les está requiriendo para que lo aclaren.
Y reitero, hasta este momento llevamos 15,533 expedientes. Ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso, pero vamos a terminar y a dar buenos resultados. La siguiente, por favor. Les recuerdo a ustedes que terminaremos, como ya lo había dicho, el próximo 15 de diciembre la primera etapa de analizar los requisitos formales de las y los aspirantes. A partir del próximo lunes, el Comité de Evaluación tendrá la tarea muy complicada de ir buscando los mejores perfiles, los más adecuados, no solo que reúnan los requisitos formales. El tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa. Esta etapa tendremos que analizar trayectorias académicas, profesionales, tendremos que analizar también todo lo relacionado con la fama pública, con la honestidad, en fin, que las personas que pasen la etapa de idoneidad sean efectivamente perfiles adecuados que nos puedan arrojar el Poder Judicial con el que estamos comprometidos para integrar. Entonces, esta segunda etapa, que empezará el lunes próximo, nos va a permitir escoger los finalistas o las finalistas, por decirlo de alguna manera, quienes irán a las entrevistas o comparecencias que serán públicas, estarán grabadas y serán del conocimiento de toda la gente. La próxima semana les iremos ya dando algunos detalles de cómo llevaremos a cabo estas entrevistas y también les daremos ya los resultados finales de esta etapa. Quiero decirles que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha trabajado con intensidad, con transparencia de cara a la gente, con un sistema tecnológico muy adecuado gracias a la agencia digital y el apoyo de Pepe Merino, y quiero reiterar, como lo hemos hecho siempre, el agradecimiento a la Presidenta de la República por todo su apoyo, a la Secretaria de Gobernación, que también ha sido muy importante en toda la logística, y por supuesto a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Somos un equipo y un equipo que estamos comprometidos con un mejor Poder Judicial. Este esfuerzo se trata de dar al pueblo de México una mejor justicia, con un Poder Judicial más cercano a la gente, más sensible, más humano, con sensibilidad social y con una legitimidad democrática. Una justicia diferente, una justicia mejor para las y los mexicanos, que fue la exigencia del pueblo de México en las urnas, y estamos comprometidos y comprometidas todos los que integramos el Comité de Evaluación de dar buenas cuentas y de hacer la parte que nos corresponde para que el 1 de junio el pueblo de México pueda elegir a sus personas juzgadoras. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Solo comentarles que pues desde la Consejería Jurídica estamos muy atentas, muy atentos a todo el proceso que se está siguiendo, desde luego con los comités de evaluación, sobre todo del Ejecutivo. Hemos entablado alguna relación con el Legislativo. La idea es que, como lo ha instruido la Presidenta, el procedimiento sea un procedimiento claro, sea un procedimiento abierto, que no transparente, que no deje lugar a dudas. Y por otro lado, comentarles que también estamos desde la Consejería muy atentos, dando seguimiento a los estados para que venga la armonización de sus constituciones para las elecciones locales. Ya hay algunos estados que han aprobado sus congresos locales sus reformas en ejercicio de su libertad como estados de la Federación. Algunos han decidido que la elección será, algunos todos en el 25, otros han decidido que serán todos en el 27, otros una parte y una parte. Está el país completo en este tema. Por otro lado, pues yo sí quiero felicitar
pues al pueblo de México, sobre todo a las jóvenes, a los jóvenes, a muchas mujeres que decidieron participar en esta gran ejercicio democrático. Miles de personas, de abogadas, abogados, se inscribieron en las 3 plataformas, ¿no? Y están confiando en que efectivamente será un proceso que a muchos de ellos y de ellas les permitirá llegar a ser ministros, magistrados, juezas, jueces, ¿no? A través de este método democrático. Entonces estamos muy atentos, muy atentas, ya estaremos dando información de todos los estados que están ya trabajando. Tenemos muchos que han presentado apenas las iniciativas, están discutiéndolos, y otros en los que ya está publicada en sus gacetas la reforma judicial. Eso quiere decir que va la reforma en todo el país. Ahorita estamos en el Poder Judicial de la federal, pero también están trabajando ya en los estados. Es cuanto, Presidenta. Por las fechas nada más, por favor. Entonces, fíjense, a más tardar el 14 de diciembre se verificará que las personas inscritas reúnan requisitos de elegibilidad. O sea, el 14 de diciembre va a venir la lista final de quienes cumplieron con los requisitos. A ver si ponen los requisitos antes. Son estos documentos: que haya acta de nacimiento, credencial para votar, constancia de residencia, título de licenciatura, que se checa con profesiones de la Secretaría de Educación Pública, historiales académicos. Recuerden que hay calificaciones que están establecidas en la Constitución que deben cumplir. El ensayo, que tenga el ensayo, que todos hayan entregado ensayo, que todos tengan sus 5 cartas de referencia y la carta firmada bajo protesta. Entonces, se está revisando esto por parte del comité con apoyo de las distintas instituciones. Cualquiera que haya pedido el apoyo, sea el legislativo o el judicial, también se le da este apoyo. Y ahora sí, el número de personas que van hasta ahora, la que sigue, de los casi 18,000 o poco más de 18,000, hasta ahora son 8,626 personas que cumplen con los requisitos. Entonces, el 14 de diciembre ya recibirán las personas si cumplieron o no, y después inicia el siguiente proceso. Vamos a las fechas, vistas si es necesario, con las y los postulantes. Después se eligen al menos 3 personas por 3, digamos, en el caso de ministras y ministros son 9 espacios que van a ser elegidos por el pueblo de México. De esos tiene que haber por lo menos 27 que participarán en la elección, y esos 27 se van a elegir por tómbola. Es decir, tienen que elegir por lo menos 3 veces más que eso. Si es que cumplen con los requisitos, viene la tómbola, y después esos que quedan pues ya participan, se le presentan al Instituto Nacional Electoral para que se hagan las boletas y después venga el proceso electoral. Entonces, ese es el mecanismo, va muy bien, por lo menos aquí en el Ejecutivo, que es lo que tenemos que informar. Agradecerle a quienes están participando en esta comisión, y el 15 pues se presenta la primera lista de quienes cumplieron. Adelante. Gracias, pero buenos días. Nada más exclusivamente del tema, una sola pregunta. El día de ayer en el Senado de la República, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que alrededor de 50 personas más, bueno, 50, en este caso 50 juzgadores, cambiaron de opinión, que habían anunciado que no iban a inscribirse
pues ya recapacitaron y quieren inscribirse de forma extraordinaria. En estos casos, ¿qué procedería o ya de plano no entran? Y Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón. Quiero explicar. Viene una parte en donde el Senado puede ajustar en estos casos, pero ¿por qué no lo explica, ministro? En principio, la idea de este acuerdo no es tanto abrir una nueva etapa de registro, porque esto sería irregular. La idea del Senado, no he visto el acuerdo, tendría que leerlo, pero lo que se había platicado con ellos es que hay ciertos funcionarios o titulares, jueces, juezas, magistrados o magistradas que habían presentado su declinación y de todas maneras se inscribieron. Entonces, lo que tendríamos que hacer sin este acuerdo del Senado es descartarlos porque habían declinado. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, no sé si tenemos esos casos en nuestro comité, lo tendríamos que checar. Si tenemos algún juez o magistrado, jueza o magistrada que había declinado pero se inscribió con nosotros, vamos a dar la oportunidad de que participe. Es eso nada más, no se trata de ampliar el plazo porque ya no estaríamos ni en condiciones, no cumpliríamos con lo que exige la ley y además creo que generaríamos una injusticia para quienes sí se inscribieron adecuadamente. En principio esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Cómo van a promocionarse los candidatos? Y ya nos dijeron que en sus redes. En la Constitución está establecido que no puede haber recurso público para el financiamiento ni privado y que no pueden pagar ni en redes sociales una pauta ni en medios de comunicación, sino que pueden usar volantes, carteles, de acuerdo a sus propios recursos, que obviamente pues tienen que ser vigilados por el INE, y también se abrirán los medios públicos. Entonces, los medios públicos federales pues van a estar abiertos y también los medios de comunicación pueden abrir espacios en donde pueden entrevistar a personas, pero no puede haber financiamiento público ni privado, digamos, de alguna empresa que esté financiando. Sí. Gracias, presidenta. Adela Escobar, de Proceso. En primer lugar, bueno, pues sabemos ayer se dio, por supuesto, el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, en el que, bueno, ella habló de una serie de situaciones que tienen que ver con, que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo a quienes no estaban o quienes emitían fallos que contravinieran el interés en específico del gobierno federal. Esto, bueno, pues aunado a toda la serie de descalificaciones que se dieron por parte de lo que menciona desde el gobierno anterior y también con el asunto de que hubo pues este tipo de amenazas con denuncias en contra de jueces o sacarles algunos temas. ¿Qué opina en torno a este tipo de declaraciones, sobre todo en un informe, si lo vio más como de una cuestión política que de resultados, aunado también al tema del recorte en el presupuesto que avanza en la Cámara? Sí, a ver, son tres temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada,
O casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles. O casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo. Si, lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas o antes, pero particularmente. Entonces lo que hay es dos proyectos de nación: uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces, es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos. Y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. En algún momento incluso la ministra también había tocado el asunto de que en el anterior sexenio, en el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía la intención de que el ahora exministro Arturo Saldívar se mantuviera 2 años más para que alcanzara pues el tiempo del sexenio empatado, y para que se pudiera tener injerencia desde el Ejecutivo en la Judicatura. No sé si el exministro hiciera algún comentario, sobre todo porque en algún momento también se le quería llevar a juicio, llevar un procedimiento en contra de usted por algunas
declaraciones incluso que se dieron en el anterior sexenio y lo que apunta hacia usted desde la propia ministra presidenta hoy todavía. Pues el propio ministro renunció a los 2 años adicionales, si recuerdan. O sea, él mismo cuando se quería hacer este cambio, él dijo, no, yo no estoy interesado. O sea, es la mejor respuesta que se puede dar. Gracias, Presidenta. En otro tema, también desde el sexenio anterior aquí pues escuchamos muchas veces y sobre todo al final sobre todo lo que tiene que ver con una trama, una red de factureras y empresas irregulares que tenían quienes fueron colaboradores de Genaro García Luna, hoy sabemos preso en Estados Unidos, condenado por temas de vínculos con el narcotráfico, pero estas redes e irregularidades pues han alcanzado a quienes incluso hoy todavía están en el servicio público, en específico tiene que ver con gobernadores o que han alcanzado a las familias de los mismos. De acuerdo con investigaciones de la propia Fiscalía en el caso de Nuevo León, se registran algunas maniobras que involucran a familiares del gobernador Samuel García. El vínculo es la firma Lergar, de la cual es accionista mayoritaria Rosario Asenat, la media hermana del gobernador, como le mencionaba, que alcanzan a redes que tienen que ver con familiares o en algunos casos directamente. Esta firma también involucra a Víctor Manuel Álvarez Puga, quien sabemos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto pues cometió delitos y hoy es prófugo de la justicia. Uno de los operadores de esta red que le menciono, de Álvarez Puga, por la cual está vinculado, es su primo Fernán Pavia Puga. Es fiscalista, socio de las empresas a las que Lergar habría transferido enormes cantidades de dinero. Incluso, bueno, pues también llama la atención que esta empresa tiene más gastos que ingresos, por eso también el tema de la investigación en la Fiscalía. Otro elemento, bueno, pues por mencionar algunas de las cosas, es que en algunas de las operaciones o transferencias fue a una de las empresas que ha tenido esta empresa, fue a una de las empresas fantasmas relacionadas también con con una red que se va tejiendo y que muchas apuntan hacia Genaro García Luna. Hay miles de transferencias que pueden dar pues cuenta de este tipo de cosas. Una de las últimas, en otra de las empresas pues que está dentro también de esta red, tiene como liquidador a Miguel Raúl Ortega, relacionado también con el caso de Luis Cárdenas Palomino. Como vemos, bueno, pues todo esto está entrelazado y que está relacionado todavía con empresas que de algún momento beneficiaron a este tipo de tramas, de redes de corrupción que sabemos hoy, bueno, pues que existieron, porque además se ha juzgado no nada más por corrupción, sino también por cuestiones de narcotráfico. Incluso en la nómina de esta empresa, a la que le hacía mención, que está relacionada con la familiar del gobernador, pues tiene como mejor pagados a quienes también han sido investigados por cuestiones de corrupción, otra vez ligados al tema de lo que tiene que ver con García Luna. Quisiera preguntarle, Presidenta, cómo de alguna manera la Federación pudiera estar también atenta o vigilante a este tipo de situaciones que se dan en gobiernos como el caso Nuevo León, de acuerdo con una investigación, por supuesto, de la Fiscalía Estatal, y que pudieran, no sabemos si todavía pudieran estar beneficiando a estas personas que o son prófugas o que ya han sido condenadas por cuestiones tan graves, y que además, por supuesto, lo que vemos es definitivamente estarían relacionadas también con el tema de que estarían financiadas por el erario en alguna parte, porque en algún momento también la revista Proceso ha dado cuenta de algunas de las empresas que han beneficiado al gobernador y a sus propios familiares. ¿Está la Federación atenta a este tipo de vigilancia? ¿Pedirá información a la Fiscalía Estatal para ver de qué está tratando, sobre todo por el cuidado al presupuesto público? Pues es un asunto de la Fiscalía, ¿no? Si tiene pruebas y tiene información suficiente, pues las fiscalías tienen su autonomía, ¿no? Entonces, si hay información, pues que esté la información y que se proceda. Que no se haga esto de un asunto político. Si es un asunto administrativo, jurídico, penal, pues que se quede en ese ámbito, ¿no? Que apunte hacia gobernadores, como es el caso. Sí, pues la Fiscalía tiene la información, si es que realmente tiene la información. Ahora, es relevante que sepan ustedes y quienes nos escuchan que uno de los… Fíjense, hay varios casos de factureras que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República. Regreso a los jueces.
que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República denuncias y el juez niega orden de aprehensión o incluso proceder en la investigación. Son cerca de 8 casos que tiene el SAT con pruebas de facturas falsas que el Poder Judicial, que se presentaron a la Fiscalía, cómo debe proceder, y en el 99% de los casos el Poder Judicial dijo no procede. Para que se sepa también, porque aquí hay sus partes, ¿no? Y la otra que es importante que se sepa es que se modificó el 19 constitucional ya, no sé cuándo va, ese ya pasó por todos los congresos. Ya pasó, ya estamos para publicar. Ya para publicarse, para declararse constitucional por la Cámara de Diputados. En los delitos que se modificaron para que tengan prisión preventiva oficiosa está ser facturero o el delito de facturar falsamente, porque antes ni siquiera era sujeto a prisión preventiva oficiosa, a delito grave. Entonces ahora ya en la Constitución se establece. Entonces eso va a ayudar. ¿Qué son las factureras? Es utilizar facturas falsas para evitar pago de impuestos, esencialmente, a través de redes de empresas que se dedicaron a eso, formar empresas. Esa empresa se forma como empresa fantasma, tiene su RFC, factura, que a su vez le factura a otra, etcétera, 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 de tal manera que se vuelve muy difícil encontrar cómo fue este proceso de facturas falsas que evitan al final pagar impuestos o incluso hasta fraudes privados que se pudieran generar. Entonces ahora ya es un delito grave y va a ser publicado pues ya pronto en el Diario Oficial de la Federación. Pero sobre el caso de Nuevo León pues es la Fiscalía quien tiene que… El SAT estaría también revisando la ruta que pudiera estar siguiendo. No sabemos si sigan siendo beneficiados finalmente estos prófugos o delincuentes, ¿no? En cualquier caso, el SAT tiene mecanismos de estar permanentemente haciendo auditorías, o si brinca en un área algún tema de alguna factura que no es real, inician las investigaciones para desarrollarlo. Una vez que tienen las pruebas, presentan la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Gracias, Presidenta. Y finalmente, bueno, pues lo que tiene que ver con un tema que se había quedado, pero que pudiera más bien no pasar desapercibido. Hace algunos días ya el gobernador Javier May había hablado de que en su gobierno no iba a haber pactos con la delincuencia. Después, bueno, pues al ser cuestionado sobre esta situación, él explicaba que lo decía porque en anteriores gobiernos estatales en Tabasco, pues se había abierto la puerta a cuestiones delincuenciales, a pactos, a cuestiones que están derivadas incluso con anteriores gobernadores. En este caso, bueno, pues sabemos que algunos de esos anteriores gobernadores, pues Adán Augusto López y también Carlos Manuel Merino. May lo que dijo es que en su gobierno, pues no es que hubiera más delitos que antes, sino que tal vez antes no se hablaba tanto, se escondían cifras, o que hubiera un pacto para que de alguna manera pudiera estar pues un tanto tranquila la situación en el estado. De hecho, él parte de lo que dijo es que todos saben que era Vox Populi, que quién comandaba la barredora en esa entidad, incluso lanzó la pregunta o no lo sabemos. En octubre de 2022, bueno, viene a colación de que en esa fecha, Proceso publicó un reportaje en el que se decía, bueno, se daba cuenta de que cuando era gobernador Adán Augusto López, pues se entregó la Secretaría de Seguridad y también la Policía Estatal a personas que estaban relacionadas con cuestiones de delincuencia. De hecho, uno de ellos, tiempo después, precisamente por el tema de la violencia, tuvo que renunciar al cargo. Y esto, bueno, pues con información también derivada de lo que tiene que ver con la defensa nacional respecto de investigaciones que hizo en torno a
pues los hilos que llevaban a esas 3 personas que estaban relacionadas con la delincuencia. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto, bueno, pues ustedes como gobierno federal, como ejecutivo, tienen información del origen de este tipo de situaciones de violencia que se dan, sabemos que en varios estados, pero en este caso, como se habían dado algunos actos de violencia en Tabasco. ¿Qué respuesta daría a este tema de los pactos, de si habían anteriores gobiernos, de qué tan lejos estaban esos gobiernos actualmente? ¿Y qué pasa con la diferencia, por ejemplo, que menciona el gobernador May, de que antes había y que ahora le toca a él y decir, pues no hay pactos, pero pasan esas cosas? No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Lo que sí hubo en el sexenio anterior, ya con Merino como gobernador, es que él toma la decisión cuando empiezan a subir los delitos en Tabasco de separar al entonces secretario de Seguridad. Y después se abren distintas investigaciones, que en todo caso, si las investigaciones llegaran a algún servidor o alguien que fue funcionario público, pues se procedería. Pero no es un pacto, sino sencillamente en el momento en que ocurre el incremento, se toma la decisión de separarlo del cargo. Así fue con el anterior secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Y hoy se está colaborando mucho, está un general retirado de secretario de Seguridad, ya desde antes de que llegara Javier al gobierno del Estado, y se está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, igual que en otras entidades. Bueno, bien, lo que tiene que ver con eso, pues es la información del Ejército, sobre todo vía el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en el sur, y esto aunado también al llamado que hace usted, que hizo ayer en torno a que los gobernadores deben asumir la responsabilidad de la seguridad, saber pues un poco más a detalle, pues no como tal señalar quiénes pudieran ser, pero si tienen información de cómo ha sido entonces la asistencia a estas mesas de seguridad que hacen por las mañanas, también esta situación de qué tanto usted considera que los gobernadores pudieran estar delegando esta responsabilidad tan importante que tiene que ver con la seguridad. Gracias. Fue un llamado a todos y a todas las gobernadoras y jefa de gobierno. Pienso yo que, por supuesto que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad. Lo hemos dicho varias veces, un homicidio es un delito del fuero común. Entonces, la investigación del homicidio, el análisis, la carpeta de investigación está en las fiscalías estatales y son en general los jueces o las juezas estatales de los tribunales del Poder Judicial estatal quienes otorgan orden de aprehensión de acuerdo con las carpetas de investigación o cateos o la orden que tengan que presentar. Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al gabinete de seguridad y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir. Entonces, por eso yo hice un llamado respetuoso a que se asuma esa responsabilidad de conducir la política de seguridad de su estado. En general, cuando el gobernador o gobernadora asume esta responsabilidad, hay mucho más resultados. Entonces, por supuesto, son elegidos y elegidas por el pueblo y ellas toman sus propias decisiones, pero por eso dije es una sugerencia respetable a todos para que asuman la responsabilidad de la conducción de seguridad. Hay estados con menos delitos que a lo mejor tienen ya una estrategia y consideran que no es necesario, pero creo que particularmente en aquellos estados en donde hay alta incidencia delictiva, pues tiene que asumirse esa responsabilidad.
Pues depende de cada uno de ellos y ellas cómo asuman esta responsabilidad. Yo fue un llamado respetuoso. A ver, por acá. Presidenta, buenos días. Buenos días. Soy Ángela Zambrano, de Radio Jornalera. Le agradecemos la oportunidad de dirigirnos a usted. Somos una estación de radio que transmite en la Unión Americana y con repetidoras en Latinoamérica. Presidenta, sabemos que gracias al compromiso de los gobiernos de la 4T, hoy día los programas sociales de beneficio a los mexicanos son un derecho constitucional que beneficia a todos los mexicanos y mexicanas sin distinción. Quiero comentarle que esto ha causado una gran alegría a los mexicanos que radicamos en Estados Unidos y mucha esperanza, especialmente lo que tiene que ver con la pensión para el bienestar de los adultos mayores, porque atiende la situación tan crítica que enfrentan los mexicanos de la tercera edad en Estados Unidos. Créame, Presidenta, esa es la realidad con la que nosotros convivimos diario. Personas que duermen en sus vehículos, que para alimentarse dependen de la caridad comunitaria, que no tienen acceso a ningún servicio de salud o seguridad social y que es difícil que encuentren trabajo. Nosotros lo vivimos cotidianamente, el trabajo que nuestros paisanos nos permite apreciar la realidad tan precaria que viven. Por eso, Presidenta, esta es mi pregunta. ¿Qué va a hacer su gobierno para incluir a los adultos mayores de 65 años viviendo en Estados Unidos en el programa Bienestar? Consideramos que con una modificación el programa beneficiaría a cientos de miles de mexicanos y mexicanas que han aportado con su arduo trabajo a ambos países. Las personas que nos escuchan todos los días consideran que el gobierno mexicano es su gobierno, aunque viven en Estados Unidos, y que seguimos siendo mexicanos con mucha honra, aunque vivimos fuera de México. Gracias, Presidenta. Sí, lo estamos revisando. Voy a comentar las razones. Evidentemente, para nosotros, nuestros paisanos y paisanas son héroes, heroínas y los queremos y siempre vamos a estar cerca de ellos y defendiéndolos. El gran tema es el presupuesto, porque son más de 4 millones de mexicanos y mexicanas que, estimado, tienen 65 años y más que viven en Estados Unidos. Eso representaría un incremento en el presupuesto para la pensión de adulto mayor importante. Entonces estamos revisando bajo qué condiciones podríamos otorgarles la pensión. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, estamos muy confiados y confiadas de que el Gobierno de México reconoce nuestro derecho en Estados Unidos. Sí. Gracias. Acá. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj de la Tlajequeña 91.5. La Conferencia del Pueblo y traemos sentimientos del pueblo. Saludados desde Oaxaca. Todavía tenemos el buen sabor de boca de su visita a Astata. Hay una crisis de gas, Presidenta, de gas LP que está afectando a muchas familias en varios estados, no solamente en Oaxaca. Preguntarle qué es lo que está pasando y cómo se va a solucionar esta situación. Ahora sí me tomaste sin una respuesta concreta. Hoy tengo reunión con Pemex y con la Secretaría de Energía y revisamos este caso de desabasto, dices, de gas LP en Oaxaca. En Oaxaca, en Puebla, creo que ya está afectando a la Ciudad de México y algunos otros estados, está afectando esta crisis. Bueno, esta falta, los distribuidores de gas dicen que Pemex no les está suministrando gas.
y que por lo consiguiente no han podido surtir gas LP a las familias de México. Sin en cambio, pues A ver si pueden hablar de una vez con el director. se teme de que esta situación sea para elevar el precio. No hay del gas. desabasto de gas LP en la producción y una parte todavía se importa. Las No hay distribuidoras- desabasto, habría que ver en particular porque hemos estado recibiendo presiones, o por lo menos la Secretaría de Energía. Recuerden que en el gobierno del presidente López Obrador se fijó un precio máximo para el gas LP. Me tocó estar en esas reuniones, algunas de esas reuniones con la entonces Secretaría de Energía, Rocío Nale, la hoy secretaria de Gobernación, cuando estaba de secretaria de Seguridad, porque ellos no querían y argumentaban varios temas. Y en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, el precio del gas LP era de cerca de 40% más caro que en el resto del país. En esta revisión que se hacía de quiénes tienen los precios, ahí salió que zona metropolitana siempre estaba muy alto. Entonces el presidente López Obrador decidió poner un precio máximo al gas LP. Recuerden que la distribución del gas LP es de los pocos combustibles que está privatizado desde hace muchísimo tiempo, mucho antes del periodo neoliberal. Había privatización de la distribución de gas LP. Entonces ahora sí han estado recibiendo pues muchas solicitudes para liberar el precio y no lo vamos a liberar, porque si no, imagínense, pues vamos a afectar a la economía de las familias y para eso estamos aquí, para apoyar a las familias que menos tienen. Entonces vamos a ver si se trata de esto o de algún otro tema, pero no hay un tema de que falte gas LP en el país, eso sí no hay. Entonces, pero revisamos con Pemex y la Secretaría de Energía. Presidenta, en otro de los temas, bueno, termino con lo del gas y bienestar. Hay mucho temor en la población de lo que usted dice, de que se trate de los distribuidores de querer incrementar el precio del gas, y además se habla del temor de que entre nuevamente gas bienestar y que eso según están en temas de negociación, pero son informaciones todavía no certificadas o no comprobadas. Pero bueno, Presidenta, el día de ayer se dieron varios temas a nivel nacional en el tema de seguridad. El día de ayer usted se reunió con gobernadores. Paralelamente, Kem Salazar, el actual embajador de Estados Unidos en México, reconoció el trabajo de su gobierno y sobre todo por estar contribuyendo a abatir el crimen organizado, principalmente el cártel de Sinaloa. También el día de ayer Trump designa a Ron Johnson, me parece, un nuevo embajador en México. Su opinión acerca de estos temas, sobre todo también el perfil de este nuevo embajador que estará en México en próximos días. ¿Qué opina usted? Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano, independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender, porque particularmente el periodo de Calderón, hubo mucha subordinación y nosotros no. Vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces no solo es un asunto de
el tráfico de drogas, que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Entonces son temas que en una mesa de alto nivel pues planteas, colaboramos, nos coordinamos en información, hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías, pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos. Entonces son colaboraciones, coordinaciones que han ocurrido y que tienen que ocurrir con respeto a nuestra soberanía. El presidente puso límites a los agentes que operaban en México de distintas agencias, es decir, sí pueden estar operando en México, pero México necesita información, porque finalmente requieren un permiso. Es lo que haría cualquier país, no es algo en particular. Entonces, ese es el respeto en la relación que nosotros estamos pidiendo y que siempre vamos a pedir. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora, porque también dicen, antes había una forma de atender la seguridad y ahora hay otra, cambio en la estrategia. Lo que estamos fortaleciendo es la inteligencia, la investigación, la coordinación con la Fiscalía General de la República y la coordinación con los estados. Pero la atención a las causas sigue siendo el elemento principal. Y por supuesto, como yo lo dije, es atención a las causas y disminuir la impunidad en nuestro país. Y ahí pues la colaboración que haya con respeto a nuestras soberanías. Entonces, por eso he dicho que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo y que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz. Nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto, que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada. Y eso representa pues que disminuya la entrada de armas a México. Entonces, por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación. En otro tema, Presidenta, otro de los grandes aportes de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México han sido los bancos bienestar. Han permitido el acceso de clases populares a los servicios financieros. Sin en cambio, hace falta ahorita nuevamente más bancos bienestar en algunas zonas semiurbanas y en algunas zonas rurales del país de México. Saber si en este nuevo presupuesto que viene en 2025 consideran ustedes abrir más bancos, ampliar la red de bancos bienestar en el país y sobre todo otro tema relacionado con esto que tiene que ver con Financiera Bienestar. Lo que antes era Telecom ahora es Financiera Bienestar, sin en cambio no tiene los mismos servicios que el Banco Bienestar. Por ejemplo, ahí no se puede pagar una beca y donde hay Financiera Bienestar no ponen un banco, pero tampoco tienen los servicios. En este sentido, ¿qué se va a hacer y si hay presupuesto para nuevos bancos en el 2025? Por lo pronto son los bancos que existen, no tenemos contemplado abrir nuevos sucursales a menos que haya una necesidad en algún lugar en particular. Y la idea es que se vayan juntando Financiera y el Banco de Bienestar. Por lo pronto son instituciones separadas, Financiera para el Bienestar lo que hace es dar créditos con baja tasa de interés y además pues recibe las remesas porque y están impulsando mucho eso a partir de lo que era Telecom, que ahora ya con la nueva ley orgánica todo pasa a ser Financiera del Bienestar. Y por otro lado está el Banco de Bienestar, cuya principal función es la bancarización de millones y millones de mexicanos y mexicanas y que los recursos que van destinados a los programas de bienestar, a los derechos sociales, pues sea a través del Banco de Bienestar. Entonces son estas funciones y la idea es que ambas puedan ir avanzando en las necesidades que requiere el pueblo de México para su financiamiento y para
recibir los programas del bienestar. Fíjense, se pone mucho ejemplo de la India, por ejemplo, del avance que tuvo en la bancarización, es decir, que cada ciudadano pueda tener una cuenta de banco y eso permite pues hacer muchas transacciones que son monetarias, pero que ya son electrónicas y no requieren necesariamente del circulante o del dinero. Pero México hizo una bancarización impresionante en el sexenio del presidente López Obrador. Pues nada más piensen en la cantidad de beneficiarios y beneficiarias de los programas de bienestar. Entonces son casi 90% de las familias que reciben un apoyo y todas esas están en la mayor parte bancarizadas con Banco de Bienestar. Entonces es un esfuerzo muy grande y se va a sostener, se va a fortalecer y al mismo tiempo buscar que vayan juntándose. Financiera para el Bienestar nos va a ayudar en el programa de vivienda de bajo costo, porque a través de la financiera se van a dar los créditos, pero es la única que puede dar crédito con 0% de interés a pagar en 15 años. Entonces, el nuevo programa de vivienda va a ser para las personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos y que el pago de su casa, sea con renta o ya comprándola, no exceda el 30% de su salario y siempre va a pagar lo mismo, independientemente de la inflación, para los siguientes 15 años. Entonces es un programa muy noble que permite que muchas personas que hoy no tienen acceso a la vivienda puedan tener acceso a la vivienda. Y ya por último, Presidenta, la situación de IMSS Bienestar. El día de hoy empiezan protestas en Oaxaca y creo que en algunos otros estados sobre la situación laboral de los trabajadores de IMSS Bienestar, que los que transitaron de las entidades de salud estatales a los federales, a IMSS Bienestar, y los que han estado tradicionalmente en IMSS Bienestar, que todavía no los acepta, IMSS institucional no los acepta como verdaderos trabajadores. Y luego también la situación de las medicinas en los diferentes situaciones de IMSS Bienestar, supongo que es por la situación del presupuesto, pero el nuevo presupuesto 2025, ¿qué va a pasar, no, con esta situación? Sí, hay que ver en particular de las personas que están manifestando cuál es su demanda. Lo que se hizo con el IMSS Bienestar es basificar a la gran mayoría de los trabajadores de la salud. Les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. Un médico especialista, como no se tenían suficientes recursos en la ciudad, un médico especialista ganaba 15,000 pesos y estaba contratado por honorarios, o sea, sin derecho, sin seguridad social, desde que llegamos en su momento a la ciudad. Entonces, el IMSS Bienestar, al entrar el sistema al IMSS Bienestar, se basificó al médico o a la médica con un salario de 35,000 pesos mensuales. Entonces cambió, primero tiene estabilidad laboral y segundo pues elevó su salario de una manera muy importante. Eso en la mayoría de las entidades, las 23 entidades que firmaron, es una realidad. Se estaba en el proceso de automatización de nóminas y otras cosas que al pasar de los estados a la federación apenas dio tiempo de poderlo hacer y se está en ese proceso. Y hay un grupo de personas que fueron contratadas en la pandemia, médicos generales sobre todo, que están en una circunstancia que algunos de ellos no se definieron su entrada al IMSS Bienestar. Y estamos viendo para que todos trabajen, que todos tengan el empleo, que en algunos casos inclusive esto pasa en entidades que decidieron no entrar al IMSS Bienestar, pero que se contrataron por el INSABI en su momento para la pandemia. Entonces ahí hay un tema que estamos revisando para poder darles pues todo lo que se requiere para que puedan seguir contratados y en particular lo de Oaxaca pues habría que ver qué problema tiene. Hay certeza laboral, sí. Doctora Presidenta, primero, ahora víspera de su visita a Puebla,
Entre sus 100 prioridades o puntos estratégicos de gobierno está el rescate de nuestros ríos. El Alto Atoyac lamentablemente manifiesta alta incidencia de contaminación. Sería un tanto ingenuo preguntarle que se aplicara un impuesto especial, ya no en este periodo de sesiones, sino en el próximo, a aquellas empresas que utilizan nuestros ríos como sus drenajes, porque Atoyac, usted lo vio en campaña y recientemente lo contempló así, como el Coatzacoalcos y la cuenca del Grijalva, por un lado. Quisiera hacer una respuesta. Entró un gallo que era mañana. Y no es el amanecer, perdón. Y el segundo tema es para la maestra Godoy. Usted sabe el rigor, cuando se tituló usted en la UNAM y su servidor también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la evaluación de las tesis. Entonces, maestra Godoy, preguntarle si a los próximos juzgadores, en la eventualidad de que se descubriera una tesis falsa, quedarían automáticamente descalificados para ocupar el cargo de ministro de la Corte, o al señor ministro, para usted, señor ministro. Y el segundo tema, que es muy importante, en el 2014 el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció por un haber de retiro para los integrantes del Tribunal Superior en este momento. Señor ministro, ¿cree usted que ese haber de retiro es ya inexplicable en estos tiempos de austeridad? Y si los ministros de la Corte que están actualmente van a participar en igualdad de condiciones con los que anunció la ciudadana presidenta, que son más de 4,000 y que tienen la esperanza de representar a México en igualdad de condiciones. Presidenta. A ver, sobre el primer tema de la multa, yo soy de la idea de que tienen que cumplir con la norma y con la ley. Entonces, ¿cuál es la norma? Que las empresas, de acuerdo con sus características, tienen que tener plantas de tratamiento de agua para vertir a un cuerpo de agua nacional. Entonces, sí está pasando que muchas empresas que están a lo largo del río Atoyac no están cumpliendo con la norma. Entonces, no es un asunto de multa solamente, es que tienen que cumplir con la norma. Entonces, se está haciendo un recorrido por todo el río Atoyac, igual que el caso del río Tula, en toda la cuenca. Y entonces se está viendo cuáles son las fuentes de contaminación. La fuente de contaminación puede ser municipal, porque a lo mejor la descarga de las aguas negras del municipio se va directo al río. En ese caso, pues hay que apoyar a los municipios para hacer un drenaje marginal, se llama, un drenaje que vaya por el río, cerrado, en donde las descargas no lleguen a contaminar el agua, sino que se queden en el drenaje y puedan salir. Durante un tiempo, bueno, durante la historia de México, los drenajes se vertían a los ríos, y estoy hablando de hace cientos de años. Y lo que se decidió, pues en el siglo XX principalmente, fue entubar los ríos, porque ya estaban tan contaminados, pues que se entubaron. Aquí la idea no es entubar el río, sino hacer un drenaje para las descargas y que el río siga su curso, que tenga los servicios ambientales que debe brindar y las virtudes de un cuerpo de agua como un río vivo, y que la contaminación vaya por un drenaje en particular, que después vaya a una planta de tratamiento. Entonces, eso es para los drenajes de las ciudades, de los pueblos, de las aguas negras. Pero en el caso de las empresas, tienen que cumplir con una norma, que es la norma 001, la NOM 001, que es la norma ambiental, que recientemente fue actualizada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se vierta al río ya debe ser agua tratada con cierta calidad. Entonces, no es un asunto solo de multa, es un asunto de que tienen que cumplir y tiene que estar operando la planta de tratamiento. Ahí hay muchas textileras en esa zona que tienen tintes que son muy contaminantes. Entonces, todo eso tiene que pasar por sus plantas de tratamiento. Esa es parte de que tienen que cumplir con la ley, pues es el llamado Estado de Derecho. Entonces, tienen que cumplir con la ley y la Profepa va a actuar en cada una de ellas. Y se está hablando con ellos
para saber pues por qué no está funcionando su planta de tratamiento, si la tienen instalada o no. Pero para sanear el río tenemos que participar todos, municipios, gobierno estatal, gobierno federal y los privados, necesariamente. Entonces, ese es en cuanto al río Atoyac. ¿Quién decide si una tesis es válida o no? Pues la propia institución quien da el título, no es la autoridad. Entonces, las instituciones académicas pues tienen que tener sus normas para poder garantizar pues que el título que se da es un título que concuerda pues con las características éticas y académicas que se requieren. Pero son las instituciones académicas que deben de garantizar eso. En este caso, pues, si hay un título de la UNAM, de la UAM, del POLI, de una universidad pública o de una universidad privada, pues se cree en las universidades para que pueda validarse ese título, ¿no? No le corresponde a la Corte. Y la Constitución establece que tienen haber de retiro hasta los de la actual Corte. Todos los de la Corte de ahora van a irse con su haber de retiro y a partir de la nueva Corte ya es distinto, incluso tienen que ganar, está establecido así, menos que la Presidenta de la República. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle, el día de ayer en la reunión de seguridad comentaba que próximamente acudirá a Sinaloa, va a ir a Culiacán, sería una evaluación sobre esta estrategia de seguridad que está planteando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Cuál sería la gira que tendría en este estado que pues ha sido azotado por la violencia en los últimos meses? Son las giras que hemos estado haciendo, no es en particular sobre seguridad. Vamos a ir este fin de semana, vamos al sureste, vamos a conmemorar un año de la inauguración del Tren Maya y a inaugurar ya para las visitas turísticas de Escárcega a Chetumal. Ese tramo del sur de la península. Entonces vamos a ir el viernes, vamos a Chichén, vamos a ir a Valladolid a dar títulos de la Universidad Benito Juárez y vamos a ver una obra de teatro que realizan estos estudiantes. Después vamos a ir a Palenque el sábado a revisar que se inicia la construcción del Parque de la Ceiba, que está a la entrada del sitio arqueológico, y también algo del Hospital del Iste. De ahí nos subimos al tren y llegamos hasta Chetumal, y el domingo 15 ahí hacemos el evento del Tren Maya del año, el aniversario del primer año del Tren Maya. Y después, el siguiente fin de semana, vamos a Chihuahua, vamos a entregar, este es histórico también, así como fue histórico la entrega de tierra al pueblo yaqui, ahora se va a entregar tierras al pueblo rarámuri. Y además ya después de la reforma constitucional, del segundo constitucional, es una demanda histórica, es parte del plan de justicia, y vamos a ir a Juárez, si mal no me equivoco también. Ahí nos vamos a reunir con el equipo de la gobernadora y nuestro equipo, no va todo el gabinete, va una parte del gabinete, como lo hemos hecho con todos los gobernadores y gobernadoras. De ahí vamos a Sonora el siguiente sábado, y luego el domingo vamos a Sinaloa. Estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer en Sinaloa, pero no son temas de seguridad. Vamos a dar una revisión de los proyectos que dejó el presidente López Obrador y los nuevos proyectos que vamos a hacer con el gobernador. ¿Hay posibilidad de que vaya a Culiacán? No sabemos todavía a dónde vamos. Tiene que ver más con la logística de la gira.
Y justamente- y las obras que se inaugurarían o que se revisarían justamente- o las actividades que se están haciendo. Y justamente el día de hoy en el Universal publicamos unas notas respecto a la violencia que se vive en Culiacán. Desde el 9 de septiembre pues se han registrado más de 500 homicidios, 500 desapariciones, pues vaya, unas historias de los propios ciudadanos documentadas, donde se señala que pues a partir de las 7 de la noche pues ya prácticamente no hay nadie en las calles, la noche es prácticamente de los grupos armados. ¿Cuándo veremos o cuándo se verá un resultado en cuestión de la seguridad que está implementando de la Estrategia Nacional de Seguridad justamente en este estado y vaya, donde los ciudadanos puedan regresar a sus vidas cotidianas? Estuvo ahí el secretario de Seguridad, no lo reportan, por cierto, en la nota. O sea, ya pasó una semana que se fue el secretario Omar García Harfuch a Sinaloa, se fue a coordinar las actividades de las fuerzas federales y de las fuerzas estatales. Hubo resultados muy importantes en esta semana, detenciones muy importantes, igual que aseguramiento de droga, y se va a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando en Sinaloa. Se reunió con empresarios, se reunió en el Gabinete de Seguridad, entonces se van a seguir dando resultados en Sinaloa y en todo el país. Tal vez en la nota no se señala, doctora, pero el sentir de las personas en esta información publicada pues es totalmente distinta al panorama que ustedes reflejan No, porque los martes. el secretario, evidentemente hay, a partir de la detención de un narcotraficante, que todo mundo sabe cómo se dio en Estados Unidos, a partir de una operación que hizo Estados Unidos que no informó al gobierno mexicano y que eso derivó en cartas que envió el entonces presidente López Obrador a el presidente Biden, de una investigación de la Fiscalía General de la República que desató esta ola de violencia en Sinaloa. Se ha estado actuando, entró primero las fuerzas federales, el ejército, cuando todavía estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después nosotros fortalecimos esa estrategia, estuvo una semana ya el secretario, va a estar pendiente, hay una coordinación distinta ahora. Entonces, sin minimizar el sentimiento de la población, yo también tengo información de que se recibió muy bien la presencia del secretario y de esta coordinación, y sería muy bueno que eso también lo reportara. Pues, ¿El secretario ya regresó a la Ciudad de México? Sí, ya está aquí. Ayer estuvo en Acapulco y hoy ya está aquí. ¿Ya no es necesaria su presencia? Va a seguir, vamos a seguir pendientes de la seguridad en Sinaloa y en todo el país. Ok, por otro lado, nada más para concluir, igual en una entrevista con el Universal, Norma Piña señala que la reforma al Poder Judicial y vaya, la tómbola para seleccionar a los candidatos sepultaron miles de carreras judiciales. ¿Qué le respondería ante estos dichos y vaya, lo que había abundado, que su informe fue pues quieren regresar al régimen del pasado? ¿Cuál carrera judicial si 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, cuñados, hijos, sobrinos, amigos y todo lo demás? O sea, dicho por ella misma. Sí, claro. Entonces, lo que queremos acabar es con esa corrupción. Entonces, se defiende mucho la carrera judicial. ¿Y cómo explican entonces el nepotismo? Dicho por el propio mexicanos, por la corrupción, que por cierto ya están formando su nuevo partido. Dicho por ellos mismos, el documento que escribieron, que publicaron, se llamó ¿qué? El poder familiar, el que lo presentamos aquí. Entonces,
pues es una visión del pasado. Entonces, todos los jueces, primero, todos los que son hoy jueces tuvieron la oportunidad de decir participo o no participo e inscribirse en el proceso. E incluso pasaban, digamos, automáticamente, ni siquiera por el proceso de selección. Entonces tuvieron la oportunidad de inscribirse. Segundo, por cierto, con el tema del presupuesto, porque es importante, no vamos a afectar ningún derecho laboral de ningún trabajador. Se hizo el cálculo de cuánto requiere realmente el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial y está establecido en ese monto, pero que sepan las y los trabajadores que, como dice la Constitución, van a ser respetados todos sus derechos laborales. Gracias. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Javier Pérez de HCTV Noticias. Presidenta, pues nada más para abonar un poquito con el tema de los juzgadores, se registró Gil Suárez, exsecretario en el sexenio de Felipe Calderón, que tuvo cuentas pendientes en España. Está también, se toca en medios de comunicación, nepotismo, la hija de Olga Sánchez Cordero, lamentablemente, un sobrino. Eso nada más como aportación al tema. Presidenta, el tema de los vapeadores. Ayer salió un representante de Inglaterra a defender prácticamente los vapeadores, ¿no?, en contra de la reforma que está llevando a cabo en el Senado. Me llamó la atención porque como periodista tengo años cubriendo algunas notas, entre ellas precisamente tema Philip Morris detrás de las campañas electorales desde el 2006 en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las formas que operaban allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, se paraban en la entrada de las ferias, esto nomás para tomarlo en contexto, y pedían la fotografía de las credenciales del elector para ofrecer pues pases a la feria, algunas bebidas, cigarrillos. Y el centro de operaciones en aquel entonces era el NAFTA Center. Bajando el Puente de las Américas hay un edificio donde hay radiodifusoras y era el centro de operaciones donde colectaban todas estas fotografías de las tarjetas electorales para posteriormente cometer el fraude electoral. Ahora, en contexto, pues se han estado sentando a comer, desayunar, cenar con senadores y diputados en ambas cámaras y obviamente son pues quienes están negociando y al parecer ya compraron. Digo, no, parece porque ya se sientan a desayunar desde hace más o menos un mes, empiezan a comer con gente de MC, tanto senadores como diputados. ¿Qué opinión le merece estar dentro de las cámaras a estos cabilderos desde hace un poco más de 30 días para defender esta? Me comentó el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto, o le comentaron a la secretaria Rosa Isela de que sí hay cabilderos ahí en las cámaras buscando que no se apruebe esta reforma constitucional. Recuerden, fíjense, otro de la Corte. O sea, recuerden que eso pasó por la Ley General de Salud, ¿o se llama así la ley? Bueno, una ley, la Ley de Salud. O sea, el presidente lo mandó. Los vapeadores hacen mucho daño a la salud y se demostró por parte de COFEPRIS en un análisis que se hizo, a ver si el doctor Alejandro Schwartz, que estuvo a cargo de COFEPRIS, puede venir, a ver si mañana, mañana no hay mañanera, el viernes puede informar el contenido de los vapeadores, que hicieron un análisis muy exhaustivo de todas las sustancias tóxicas que vienen ahí en los vapeadores. Entonces, el motivo de que quedaran prohibidos en México, pues tiene que ver con el daño a la salud que provocan y particularmente porque se volvieron muy populares entre los jóvenes, el uso de vapeadores. Entonces, para proteger la salud. Y echaron para atrás esa reforma legal.
Entonces, el 5 de febrero de este año, dijo el presidente, pues va en la Constitución, porque dijeron que era inconstitucional. Entonces va en la Constitución, pero tiene un sustento de protección a la salud, de cuidar la salud de las y los mexicanos. Entonces, ese es el objetivo de la prohibición de los vapeadores, y sí hay muchas fabricantes o vendedores que están haciendo mucho lobby, pero confiamos en que así como pasó por la Cámara de Diputados, estos días pasa por el Senado, ¿no? Hoy pase también por las y los senadores y que pues pongan por encima de todo la salud del pueblo de México. Acerca de que se haya comprado toda una bancada, en este caso Movimiento Ciudadano en ambas. No tengo información. En otro tema, Presidenta, ayer se registró un incendio en la refinería de Salamanca. Saber si ya tiene alguna información, si hay pérdidas de vida, heridos. O No, hay algún entiendo reporte. que no hay. Por aquí traigo una tarjetita que me mandó el director de prensa. Ahora sí estoy buscando la tarjetita, no la traigo. No hubo daños, ¿verdad? Y está atendiendo perros. Por último, nada más felicitarle. Ayer se integró de manera inclusiva en la Constitución la llamada, la palabra presidenta Sí. dentro de la Constitución. Qué bueno, su presidenta con A. Con A. Sí, qué bueno. Nada más porque hubo un voto en contra y adivine de quién fue. 113 votos a favor, 1 en contra. ¿Quién fue? Lili Telles. ¿Qué opina de eso? No. Gracias. Esta idea de, o sea, en el español, el castellano, durante muchos años, bueno, en la Real Academia de la Lengua, digamos, el que contenía el sustantivo que contiene supuestamente hombre y mujer es hombre, ¿no? Incluso durante mucho tiempo no se decía hombres y mujeres, sino se decía los hombres, la Carta de Derechos del Hombre, como si el hombre contuviera a la mujer. Y no estaba reconocido ingeniera o ingeniero, y el plural era el masculino, ¿no? Entonces es los juzgadores, como si eso ya contuviera los mexicanos. Y desde hace muchas décadas, los movimientos de mujeres dijeron es que tiene que contener también el femenino. Entonces es hombres y mujeres, porque si no se excluye a la mitad de la población. Hay quien defiende todavía, lingüistas, de que el plural es el masculino. Y yo en mi toma de posesión y desde antes estuve planteando que cuando no se usa, imagínense una niña que crece y siempre es los niños, los niños, los niños, los niños. Pues ¿dónde quedaron las niñas? Entonces desde ahí viene una visión que orienta hacia minimizar a las mujeres. Entonces por eso hemos defendido nosotras, que la A es fundamental. Entonces por eso es presidenta con A, porque no es presidente. Y eso que la E puede considerarse que incluye a los dos. Eso decía uno de nuestros compañeros hace tiempo. Y ahora las Fuerzas Armadas incluso tomaron el comandanta, que podría considerarse que comandante pues incluía a mujeres y hombres. Pero es muy bueno porque también es una ruptura, es una transformación en la lengua. Entonces, que se recupere en la Constitución que no solo es presidente, sino es presidente y presidenta,
pues sí yo lo considero bueno. Buen día, presidente. Estefanía Veloz, de SDP Noticias. Presidente, el día de ayer, el presidente electo Donald Trump una vez más se burló del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y le dijo gobernador del estado de Canadá. Mi pregunta es si piensa que se avecina una declaración así respecto a México, y de ser así, ¿cómo respondería? Porque ya dijo que no lo hará a través de cartas. No, lo que dije es que no cualquier declaración que haga el presidente Trump hoy vamos a estar en un debate permanente, ¿no? Él tiene su forma de comunicar y dije que el pueblo de México sepa que siempre vamos a defender a México en cualquier circunstancia. No creo que deba hablarse así de Canadá. Canadá también es un país libre, independiente, soberano, tiene su parte vinculada con otros países por su historia, pero creo que entre todos debemos tratarnos como iguales. Es finalmente la máxima de Juárez, que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, y tiene que ver con la fraternidad universal que siempre hemos defendido nosotros. Pero tampoco es que vamos a estar contestando cualquier declaración, y confío en que va a haber una buena relación con Estados Unidos, y repito nuevamente, en la defensa de nuestra soberanía y los intereses del pueblo de México y de la nación vamos a buscar colaborar y coordinarnos, y además somos socios comerciales y hacemos una economía conjunta muy poderosa y fuerte frente a la competencia con otras regiones del mundo. Última pregunta. A partir de esto que menciona, Presidenta, ¿ya tiene previsto quién va a ser el embajador o si va a seguir el embajador Esteban Moctezuma? Ya lo informaremos en su momento. Sí. Gracias. Gracias. Acá la última. Buenos días, Presidenta. Norma Ramírez, de Milet, México. Presidenta, finalmente hace unos días la senadora Juanita Guerra, que presidía la Comisión de Turismo, fue destituida de manera pública. Al menos la coordinación de Morena no dio ningún argumento y en su lugar se nombró a un senador de Morena, que es Eugenio Segura. Esto ha sido calificado por diversos legisladores de todas las fracciones parlamentarias como un hecho de violencia de género y que choca con el discurso de Morena y la Cuarta Transformación, de la cual usted, Presidenta, es parte. En ese sentido, argumentarle, doctora, ¿cuál es su opinión como militante de este partido político, como parte de este movimiento de transformación? Pero sobre todo me gustaría saber su opinión como la primera mujer presidenta que ha empoderado a las mujeres. No tengo conocimiento de por qué sustituyeron de esta sustitución, no tengo conocimiento. Y también cuando son temas de género, pues también hay que sustentarlos, porque no que cualquier cosa que ocurra con una mujer pues es violencia contra la mujer. Puede haber otras consideraciones y no necesariamente ser catalogado como eso. Entonces, no tengo conocimiento no estoy pues al tanto de a quién ponen o no ponen en una comisión. Pero su opinión de usted como pues no puedo tener opinión si no conozco el caso de por qué, si se sustituyó y si se sustituyó, cuál es la razón de la sustitución. En otro sentido, Presidente, en otro tema, ¿qué opinión le merece sobre la detención y vinculación a proceso de Cristian N. en el caso de Melanie Barragán en Tampico, Tamaulipas y Nuevo León? En conjunto lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Cristian. Sabemos que también se logró por parte de la asesoría jurídica de Melanie que la jueza dictara medida cautelar de prisión preventiva en contra del agresor de Melanie. Presidenta, mi pregunta es, ¿cómo se podrá garantizar que los nuevos jueces sigan actuando con perspectivas de género?
Es parte de las reformas secundarias que ya también están por aprobarse. Recuerden que la Constitución, llegamos las mujeres a la Constitución, ahora sí también con la de presidenta. Se reconoce ya la igualdad sustantiva, se reconoce a trabajo igual, salario igual, se reconoce que no debe haber violencia contra las mujeres, que debemos tener todas las condiciones para desarrollarnos libremente. Y de ahí vienen una serie de leyes secundarias que se presentaron el 3 de octubre aquí en la mañanera. Esas leyes secundarias se presentaron al Senado, algunas compañeras senadoras participaron también para enriquecerlas. Ya fue aprobada en el Senado, está por aprobarse en la Cámara de Diputados y tiene que ver parte de ello con, por ejemplo, la necesidad de que haya fiscalías especializadas en todas las fiscalías estatales y con esta perspectiva de género que tienen que tener. Entonces, se apruebe la ley, tanto en las fiscalías como en los poderes judiciales, y de ahí pues tiene que venir un proceso de los propios estados y de la federación para que se haga realidad todo lo que hoy estamos construyendo como un andamiaje jurídico y que ya existía porque se ha avanzado mucho en México. Ayer les decía, son 13 mujeres gobernadoras o 12 gobernadoras y la jefa de gobierno. Cuando yo llegué a la CONAGO en el 2018 éramos 2 gobernadoras, o bueno, una gobernadora, la de Sonora, y su servidora que era jefa de gobierno. Hoy son 13, estamos hablando de un porcentaje muy importante. Entonces se ha avanzado mucho y ahora con estos cambios a la Constitución y a las leyes se va a avanzar todavía más y nos vamos a encargar, y por eso la Secretaría de las Mujeres y Ernestina Godoy y muchas otras mujeres que siempre lucharon por los derechos de las mujeres como feministas, pues para que esto sea una realidad en México. Gracias, presidente. A ver, la última y ya cerramos con el detector de mentiras. Muchísimas gracias, presidenta. A María Marroquín, de Radio Jornalera también. Me llena de emoción escuchar de sus labios directamente acerca de su concepto de nuestros hermanos migrantes, heroínas y héroes, contribuidores en gran manera a la estabilidad de 2 países, como ya lo dijo mi compañera. Y quisiera, yo regreso mañana, presidenta, y quisiera llevar un mensaje fuerte para mi comunidad allá y escuchar de sus labios que los compañeros que han sido excluidos dentro de la pensión bienestar van a ser considerados y son prioridad dentro del presupuesto. Me emociona mucho eso y ojalá que usted lo pueda corroborar. Y también en la otra parte, mandarles un mensaje fuerte de esperanza en este momento coyuntural que mucho hemos platicado en este instante, de que sus derechos y su mexicanidad es importante, importa para este país y se va a conservar ese derecho. Sí. Primero, que sepan nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que estamos fortaleciendo los consulados. Es una demanda histórica. Hace poco platiqué que tuve la oportunidad, el privilegio de salir a estudiar fuera y estuve en el norte de California. Ahí hice muchísimos amigos y amigas. Ahí cerca de donde vivía con mi familia hay un lugar que les mando muchos saludos que se llama Redwood City. Ahí en Redwood City hay creo que más habitantes de Aguililla, Michoacán que en Aguililla, Michoacán. Se comen las mejores carnitas michoacanas que hayan probado, riquísimas. Pues les estoy hablando, imagínense, de los 90, principios de los 90, entonces no había internet, no había todo lo que existe ahora. Nos mandaban periódicos por correo, veíamos con 2 semanas de retraso y hicimos muchos amigos y amigas ahí. Una compañera que, por cierto, el libro que escribió Arturo Cano menciona, que aprovecho para mandarle saludos, Alma González,
Ella de Aguililla, Michoacán, con su familia, con licenciatura en Economía de la Nicolaita, y se fue a Estados Unidos e inició allá limpiando casas. Ella tiene hijos y se llevaban mucho con mis hijos. Y después, ella hoy trabaja en el, si hace rato que no nos llamamos, trabaja en el hospital de Stanford, ya haciendo trabajo social de manera muy importante. Bueno, como Alma nos llevamos con muchos mexicanos y mexicanas allá, que nos representan dignamente, que van a trabajar, que sacan adelante a sus familias, que pasan penurias allá y luego salen adelante. Y además de todo, nunca abandonan a sus familias en México, porque siempre están las remesas que envían y que apoyan mucho al país, pero apoyan mucho a sus familias, que es esto que inclusive se lo dije al presidente Trump en la llamada: los mexicanos y las mexicanas nos cuidamos entre nosotros, nos queremos, nos protegemos, tenemos valores familiares. Bueno, todo esto ¿a qué iba? A decirles que las queremos mucho y que el mensaje que les mandamos primero es que vamos a fortalecer los consulados. Voy a reunirme con las y los cónsules personalmente a principios de año para decirles qué queremos. Estamos fortaleciendo todos los trámites que realizan para poderlos simplificar, que no hagan estas colas que hacen normalmente, y además fortalecer la parte jurídica para poderlos apoyar en caso de que tengan problemas con la justicia, ya que tengan que ver con deportaciones y esos temas, siempre apoyarlos. En el caso de las pensiones y lo demás lo estamos revisando. Tengo que ser muy franca porque no acostumbro decir cosas que son a veces complejas de cumplir de inmediato, por el tema presupuestal y lo que significa la cantidad de mexicanos y mexicanas que están allá. Pero lo estamos revisando y por supuesto siempre vamos a buscar apoyar a nuestros hermanos y hermanas. El 18 de diciembre es el Día Internacional, creo, ¿no?, del migrante, de la migrante, del y la migrante. Y les tenemos preparado algo especial aquí. Les decimos que vean las mañaneras los viernes en particular, porque vamos a preparar una sección especial de las y los mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces, pues nuestro cariño y nuestro amor siempre. Bueno, cerramos ya porque ya son las 9 y vamos a cerrar con el detector de mentiras. ¿Qué dije? Ya te hiciste famosa. Sí. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Comienzo la sección agradeciendo a las y los ciudadanos que enviaron al correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx sus consultas de verificación sobre diversas noticias falsas que circularon en medios de comunicación, redes sociales y sobre todo plataformas de mensajería. Juntos luchamos contra la infodemia. En los últimos días, una colección de exageraciones, tergiversaciones y evidentes mentiras fueron propagadas por algunos medios de información y comentaristas. La mentira es el arma de quienes pretenden minar la confianza en las instituciones, como lo ha expuesto la propia Organización de Naciones Unidas en su definición de infodemia. Por ello, combatir la mentira es defender la verdad, defender la democracia y defender la libertad. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsos negociadores en la revisión del TEMEC, combates imaginarios contra los jaguares en el Tren Maya y condonaciones de impuestos inexistentes son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Luis Videgaray asesorará al equipo negociador del TEMEC. ¡Mentira! Un medio de comunicación publicó este rumor en un trascendido del 6 de diciembre titulado «Negociadores del TEMEC
fichan como asesor a Luis Videgaray, en el que afirman, sin ningún sustento, que el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de la administración de Enrique Peña Nieto, acusado de recibir $6 millones de la empresa brasileña Odebrecht, se integraría al equipo revisor del TEMEC. Esta noticia falsa fue replicada por otros medios que no verificaron la información. Ante la falta de evidencia para sostener la mentira, el mismo medio que inició el rumor cambió el título de su trascendido por Luis Videgaray en la mira de negociadores del TEMEC. 2. Como secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez benefició a algunas empresas con contratos para equipamiento de la Guardia Nacional. También en 2021, la Secretaría de Seguridad Federal, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, le entregó a Abacor un contrato de 229 millones de pesos por cinturones tácticos para la Guardia Nacional. Además, le vendió rodilleras y coderas por casi 6 millones de pesos. ¡Mentira! El 10 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay nada ilegal en los contratos que sostuvo la Guardia Nacional con empresas para el equipamiento de su personal. Aunque la Guardia Nacional dependió de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 2019 a septiembre de 2024, esta fuerza tenía autonomía para la realización de licitaciones a través de la Dirección General de Recursos Materiales de su Coordinación de Administración y Finanzas. No hay nada ilegal, absolutamente nada ilegal, y ya en todo caso se van a hacer públicos todas las contrataciones, porque las calumnias no pasarán. 3. La Sedena combate a jaguares y venados como fauna nociva a lo largo de la ruta del Tren Maya. ¡Mentira! El Tren Maya contrató a la empresa Susoma Soluciones Ambientales para controlar el riesgo que conlleva la operación del Tren Maya por siniestros relacionados a la colisión por fauna. Esto no significa que el contrato permita a una empresa combatir o cazar a los jaguares. Susoma está obligada por contrato a realizar actividades de prevención como el monitoreo de animales, la mitigación con el ahuyentamiento sonoro y la compensación de la fauna, que incluye, en el caso de atropellamiento, el sacrificio del espécimen con apego a las leyes y normas oficiales mexicanas. 4. El hombre detenido por intentar desviar un vuelo comercial es militante de Morena y aspirante a juez. ¡Mentira! El hombre que en redes sociales es señalado de pertenecer a Morena y aspirar a un cargo de juez en la elección extraordinaria de 2025 no es el mismo que intentó desviar el vuelo 3041 de Volaris. Su nombre no corresponde al asentado en el Registro Nacional de Detenciones. Además, el video que circula en redes sociales con supuestas imágenes de este episodio en un vuelo comercial corresponden a un simulacro realizado en 2019 por la aerolínea Interjet. 5. Condonan 5 millones de pesos sin impuestos al boxeador Saúl El Canelo Álvarez. ¡Mentira! Desde 2019, por decreto presidencial, se eliminó la condonación de impuestos. La imagen que circula en redes sociales corresponde a una condonación de multa en 2021, no a una condonación de impuestos, misma que fue pagada en su oportunidad según los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Presidenta. Ya te volviste famoso. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día.